Bienvenidos a la primera clase de ajedrez vegan Elite Chess Team. Vamos a ver hoy las casillas del tablero y el motivo del juego. El ajedrez es un juego para dos personas, uno de los cuales tiene las piezas de color negro y otro de los cuales tiene las piezas de color blanco. Realmente las piezas más claras siempre las vamos a llamar blancas. El tablero se divide en casillas de color negro y casillas de color blanco. Obviamente las de negro pueden ser de otro color, las blancas también, pero siempre las vamos a llamar las claras blancas y a las oscuras negras. Vamos a ver un detalle acá, el tablero está mal colocado, porque siempre que colocamos una pieza en la primera casilla de la izquierda, la cual vamos a llamar A1, esta casilla debe tener el color negro. Entonces vamos a modificar el tablero rotándolo. Bien, ahora tenemos nuestro tablero bien colocado. En este tablero tenemos este conjunto de casillas que se denominarían la columna A o la vertical A. En esta vertical podemos observar 8 casillas verticales. Hay 8 verticales y 8 horizontales, para un total de 64 casillas en el tablero. Aquí vemos dispuestas, marcada la horizontal. Esta es la segunda horizontal. Por tanto, la casilla donde vamos a colocar esta pieza blanca se va a llamar casilla A2, porque es la vertical A, la horizontal 2. Asimismo, tenemos otra pieza de color negro en la casilla F5. Existen otros dos motivos geométricos dentro del tablero de ajedrez. El primero es la diagonal, que vemos desde la casilla H1 blanca hasta la casilla A8 blanca. Ese conjunto de casillas dentro del tablero lo vamos a llamar diagonal. También existe una figura llamada el salto. El salto es la que vemos que cambia de color cada vez que se mueve. Pasamos de una casilla, de un escaque blanco, también se le llama escaques a las casillas, a un escaque negro, de un escaque blanco a un escaque negro y viceversa, siempre cambiando de color. La característica peculiar que tiene esta figura es que no puede ser bloqueada. Las diagonales, las columnas y las filas pueden ser bloqueadas, mientras que los saltos no pueden ser bloqueados. Bien, el juego del ajedrez tiene, como bien lo mencionábamos, tipo de piezas blancas y tipo de piezas negras. Estas piezas que vemos acá las vamos a llamar peones. El peón de la casilla H2 lo vamos a llamar H y el peón de la casilla B7 lo vamos a llamar B. En el ajedrez, los dos jugadores realizan jugadas consecutivas, secuencia 1, luego el otro. Siempre comienzan las blancas. En este caso, cuando seguimos la secuencia, siempre debe haber una jugada posible. Si alguno de los dos bandos se queda sin jugadas, la partida se declara inmediatamente un empate. En torneos en los que generalmente se asigna un punto al bando ganador y 0 puntos al bando perdedor, cuando se llega al empate vamos a asignar medio punto a cada uno de los jugadores. Como lo mencioné anteriormente, las piezas pueden impedir que las columnas continúen. En este caso, la dama blanca, la dirección del ejército blanca, está impidiendo que esta columna sea completa. Estamos dividiendo la columna en dos partes para las blancas. Las casillas E1, E2 y E3 y las casillas E5, E6, E7 y E8. Ninguna pieza de E1, E2 ni E3 puede ser trasladada a través de la columna pasando sobre la dama. Al igual que pasa con la diagonal y con la columna cuarta. Sin embargo, vamos a repetir
La casilla de H2 tiene continuidad con la casilla de F1. Se podría trasladar una pieza desde H2 a F1 si la pieza permite ese movimiento. Bien, vamos a hablar de una desigualdad geométrica que existe dentro del tablero de ajedrez. En el tablero de ajedrez existen 4 casillas, las cuales acceden a la mayor cantidad de casillas en diagonal, que son D4, E4, E5 y D5. Vemos que cada una de estas casillas tiene 3, 6, 9 y 13 accesos en diagonal. Cada una tiene 14 accesos vertical y horizontalmente y tiene 8 accesos en salto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la casilla E4 tiene estos 8 accesos en salto. El acceso a D2, a F2, a C3, a G3, C5, G5, a D6 y a F6. Asimismo, tiene acceso en una casilla. También hay piezas que se pueden mover solamente en una dirección, en una sola distancia, a una distancia de una casilla, perdón, en cualquier dirección. Estas piezas tendrían acceso a 8 dentro de la casilla E4. Bien, estas 8 son D3, D4, D5, E5, F5, F4, F3 y E3. Estas casillas más importantes se le denominan el centro del tablero. Ahí existe otro grupo de casillas que se llama ampliación del centro. Estas casillas que van desde C3 hasta F3 y desde C3 hasta C6, desde C6 hasta F6 y de F6 a F3 tienen una peculiaridad, y es que guardan un número un poco menor de accesos en diagonal. Sin embargo, siguen siendo unas casillas espectaculares. Por ejemplo, conservan todos los saltos. Son las únicas casillas junto con el centro. El centro ampliado son las únicas casillas que le dan acceso completo a los saltos, mientras que no haya otras piezas obstruyendo. Bien, por contraposición existen unas casillas desde las cuales se puede acceder únicamente a una diagonal. Son A1, H1, A8 y H8. Vemos también que tienen únicamente 3 accesos a una casilla de distancia. Sin embargo, acá hay que resaltar que todas las casillas del tablero, mientras no existan piezas obstruyendo, tienen el mismo número de casillas en acceso vertical y horizontal. Es decir, las piezas que se mueven verticalmente y horizontalmente no son afectadas por la geometría del tablero. Existe, además de las esquinas A1, H1, A1, H1, A8 y H8, otras casillas que no son tan malas, pero son bastante malas, que se les llama el borde del tablero. Estas son las esquinas y estas casillas se llaman el borde del tablero o el lado. Son especialmente malas para piezas que se mueven una sola casilla hacia los lados. Bien, el resto de las casillas del tablero son un poco más complicadas y no muy relevantes en el ajedrez. Son casillas intermedias en las cuales hay más desarrollo que en las malas, pero no son tan buenas como el centro del tablero y el centro ampliado. Y de esas solamente se podría resaltar que en B2, G2, G7 y B7 hay una asimetría con respecto a las otras, desde las cuales
tenemos solo 4 movimientos en salto. El resto son exactamente iguales. Cada una de estas casillas puede acceder, vamos a verlo, por ejemplo en C2, perdón, vamos a acceder a 3, 6, 9 casillas en diagonal. Entonces, básicamente, desde E4 podemos acceder a 13 casillas. Desde E3 podemos acceder a 11 casillas en diagonal. Desde E2 a 9 casillas en diagonal. Y podemos acceder a las 8 a 1 de distancia, igual que en las otras anteriores. E3 y E1 ya solamente podría acceder a 2, 4, 5 lateralmente y diagonalmente de A1 y podría acceder solamente a 7 en diagonal. Bien, esto quiere decir que estas dos casillas en H1 es una casilla inferior de desarrollo y D5 es una casilla superior de desarrollo. Desarrollo quiere decir que la pieza tenga posibilidades de moverse, más posibilidades que en otra casilla. Hay también otro tipo de desarrollo que es el desarrollo en cuanto a ataque y en cuanto a posibilidades de ganar la partida. Y bueno, obviamente también en cuanto a defensa. Con esto vamos a terminar la clase sobre el tablero. Muchísimas gracias.